Principales áreas de Brodmann y sus funciones correspondientes. Presentado por Sandra Milena Ospina, María Alejandra González, María Camila González, Gladys Matilde Hurtado y Esteban Timarán. Un área de Brodmann es una región de la corteza cerebral en humanos y primates, definida así en 1909 por el Dr. Brodmann, según la disposición y organización de las células cerebrales que contiene. Como pudo determinar Brodmann, las distintas partes de la corteza cerebral están involucradas en diferentes funciones cognitivas y conductuales. Los estudios realizados por Brodmann crearon un mapa de la corteza que incluye los 5 lóbulos de cada hemisferio cerebral y enumeró las áreas que estudió, registrando las características psicológicas y de comportamiento que acompañaron a cada estimulación. En este cuadro podemos ver las principales áreas sensoriales y de asociación de la corteza cerebral. Vemos el córtex sensorial primario, en qué lóbulo se encuentra y a qué áreas pertenecen. El córtex sensorial secundario, en el lóbulo que se encuentran y el área de Brodmann al que pertenece. También tenemos el córtex motor primario, el córtex motor de nivel superior y el córtex de asociación. Áreas 1, 2 y 3. Área somatosensorial primaria. Está ubicada inmediatamente después de la cisura de Rolando en la circunvolución parietal ascendente, es decir, en la corteza sensorial primaria, con el área 3 por encima de las otras dos. Estas son áreas somastéticas, lo que significa que son las principales áreas sensoriales para el tacto y la propiocepción, incluida la sinestesia. Está asociada con el área motora principal y con las demás áreas corticales. La información sensorial proveniente de los músculos y de las articulaciones, importante para la propiocepción de los miembros, se proyecta en el área 3A y la información proveniente de la piel, importante para el sentido del tacto, en el área 3B. El área 1 tiene como función básica procesar la información de la piel, mientras que el área 2 combina la información proveniente de las áreas 3 y 1. El área somestésica primaria recibe el nombre de corteza somatomotora porque el 80% de sus estimulaciones produce respuestas sensitivas, mientras que el 20% evoca respuestas motoras. Esta área provee las propiedades críticas para el reconocimiento de las partes del cuerpo en el espacio, identificar la posición de los estímulos, discriminar las diferencias de peso en los objetos levantados, discriminar entre múltiples estímulos sensoriales y abstraer la naturaleza de los objetos a partir de sus características táctiles. En pocas palabras, estas áreas son imprescindibles para captar el dolor, la presión, la temperatura y toda la información táctil. De igual modo, recibe también mensajes procedentes de articulaciones y de músculos. Vamos a presentar el área 6 de Brodmann. Está ubicado en el lóbulo frontal y ocupa parte anterior de la circunvalación presental. Su función es armonizar programas de actividad motora que resultan de experiencias pasadas. Organiza los movimientos en los que intervienen estímulos visuales, táctiles y auditivos. Su lesión produce aprasia, que es la dificultad para hacer movimientos coordinados. Aparece como resultado de lesiones a daños cerebrales.
Área 10 de Brodmann. El área 10 cubre el polo frontal en las superficies medial y lateral. Allí se albergan los procesos cognitivos más difíciles, como el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación, la organización del tiempo, entre otras. En esta corteza se encuentran varias conexiones con gran cantidad de regiones cerebrales, como el sistema límbico, los ganglios basales, el hipocampo, el tálamo y demás lóbulos cerebrales. Algunas de las tareas en las que se ha involucrado la activación del área 10 son la memoria espacial, la percepción auditiva, procesamiento de objetos y razonamiento, el aprendizaje de normas, el lenguaje y el aprendizaje por condicionamiento. Las afectaciones en esta área pueden desencadenar problemas en los procesos mentales del pensamiento, originar incapacidad en la toma de decisiones o consecuencias similares a los del retraso mental, alteraciones de memoria, déficit en la programación motora, complejo en la fluidez verbal y trastornos en la resolución de problemas. Área 11 de Brodmann. Desde esta se asocian diferentes sensaciones relacionadas con áreas de tipo motor. Algunos pacientes poseen estas características: conductas inapropiadas, fallas en el control de los impulsos, agresividad sin motivo y un sentido del humor donde el paciente parece divertirse con lo que a nadie le hace gracia. Sin embargo, también puede atribuirse a una incapacidad para captar el sentido de un chiste. Vamos a hablar un poco sobre el área de Brodmann 19, que pertenece a la corteza visual asociativa. Este sistema tiene como función la percepción visual, es decir, el análisis, la forma, el movimiento y el color de los objetos que se presentan en el campo visual. Tenemos algunas patologías y algunos daños. Esta percepción puede ser alterada por traumas cerebrales que afectan áreas de la percepción específica, que se manifiestan como un daño en la percepción en diferentes estímulos. La agnosia visual se puede definir como la incapacidad para identificar objetos mediante la visión. El área 39 de Brodmann, como lo vemos en la imagen, su ubicación está situada en la parte posterior de la cisura de Rolando. Esta área recibe información de asociación somestésica, visual y auditiva. La destrucción de ella supone la alexia, que es dificultad para leer, y la agrafía, dificultad para escribir. Fuera de las áreas sensitivas, posee un área asociativa, superior ligada a la audición y una inferior ligada a la visión. Esta parte inferotemporal, indispensable en la clasificación visual de las formas, favorece la utilización de los datos visuales en el aprendizaje y en la memoria. Y la parte postero-superior forma en el hemisferio izquierdo el área de Wernicke, asociada a la comprensión del lenguaje. La parte que corresponde al hemisferio derecho favorece la comprensión de los aspectos afectivos del lenguaje.
Tenemos también el área de Brodmann 41, que pertenece a la corteza auditiva. La corteza auditiva está dividida en primaria y secundaria. El área auditiva primaria se da temporal y recibe impulsos auditivos provenientes tanto del oído derecho como del izquierdo. Las áreas correspondientes a esta área auditiva son la 22, la 41 y la 42. También tenemos el área auditiva secundaria. El plano supratemporal está involucrado en el procedimiento de los estímulos acústicos para el reconocimiento y la localización del sonido y la percepción del lenguaje. ¿Qué pasaría si una de las áreas de Brodmann se daña? Tendríamos grandes problemas emocionales en la personalidad. Con frecuencia la persona afectada por un daño cerebral adquirido presenta inestabilidad en las emociones, depresión o pérdida de control sobre la expresión del llanto o la risa. ¿Qué le pasaría a una persona y qué patología le daría? Las lecciones se traducen en una sintomatología polimorfa, observándose déficits en diferentes áreas cognitivas y trastornos del comportamiento. Estos síntomas pueden ser agrupados en 4 categorías: alteraciones cognitivas, conductuales, emocionales o de la personalidad y la motivación. Existen patrones de trastornos del comportamiento y de las difusiones cognitivas altamente sugerentes de una patología frontal.